Bueno, pues pasamos al punto 3, donde voy a explicar la radiactividad. Concretamente, os vamos a ver en qué consiste eso de los procesos alfa, beta y gamma. Bueno, comenzamos definiendo la radiactividad. Quiero que sepáis que la radiactividad consiste en que un núcleo inestable se transforma en otro estable y para ello pues va a tener que emitir partículas o radiación. Vale. Ahora, hay dos tipos de radiactividad: radiactividad natural y radiactividad artificial. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues fijaros, la radiactividad natural consiste en que un núcleo inestable de la naturaleza se va a transformar en otro núcleo estable. ¿Y en qué consiste la radiactividad artificial? Pues que un núcleo inestable, pero ahora que se origina en una reacción nuclear, es transformado en un núcleo estable. ¿Y quién descubrió esto? Pues esto lo descubrió Becquerel. Y Becquerel, que es este hombre de aquí, lo que hizo fue que guardó una placa fotográfica envuelta en papel en un cajón y al cabo de unos días se dio cuenta que la placa fotográfica estaba velada. ¿Y qué es eso? Pues que había sido expuesta a la luz y no la había sacado del cajón. Entonces, se dio cuenta que junto a la placa fotográfica había guardado unas sales de uranio. Luego intuyó que las sales de uranio habían emitido algún tipo de radiación capaz de atravesar el papel en el que estaba envuelta la placa y la había velado. Bueno, pues cuando se puso a investigar, se dio cuenta que el uranio emitía una radiación mucho más penetrante que los rayos X. Lo que había descubierto era la radiactividad. Este nombre fue propuesto por Madame Curie. ¿Por qué? Porque en esta época ella había descubierto otros elementos radiactivos como son el radio y el polonio, y concretamente le dieron el Premio Nobel de Química a ella por el descubrimiento de estos elementos radiactivos. Fijaros, lo que había ocurrido con la placa fotográfica era algo así. Teníamos las sales de uranio y esto era el papel en el que estaba envuelta la placa fotográfica, que podía ser esta. Entonces, lo que se dio cuenta es que en el papel donde había envuelto la placa fotográfica, pues aparecían las imágenes. Esto es como si hubiera estado expuesto al sol y esto se hubiera quemado, los dibujitos que hay en la placa fotográfica, ¿vale? Luego, evidentemente, en vez de la radiación del sol, se dio cuenta que la radiación era mucho más potente que los rayos solares y por eso aparecían las imágenes que había en la placa fotográfica. Bueno, y vamos ahora a lo que nos atañe o lo que es más importante, que son los tipos de radiaciones. Tenemos entonces un núcleo inestable que emite algún tipo de radiación y se transforma en un núcleo estable. Bueno, pues las emisiones que se pueden dar, el núcleo inestable puede emitir una radiación alfa, que son concretamente núcleos de helio, ¿vale? Y se van a representar así, alfa 2,4 o helio 2,4. Tiene, como podemos ver, dos neutrones y dos protones, porque su Z es 2, luego tiene dos protones y como el número de neutrones se calculaba como A menos Z, pues 4 menos 2, dos neutrones. También puede emitir radiación gamma, que la radiación gamma son ondas electromagnéticas de alta energía. Y también puede emitir radiación beta, que cuando se emite radiación beta lo que está emitiendo es un electrón rápido, que se representa así como beta menos 1,0 o E menos 1,0. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste cada una de ellas más detenidamente. Fijaros, la radiación alfa, que hemos dicho que se representa así, es una partícula alfa y es un núcleo de helio 2,4 o alfa 2,4. Bueno, pues es muy importante que sepáis que cuando un núcleo radiactivo emite una partícula alfa, pues el núcleo resultante, ¿vale? Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula alfa, el núcleo resultante disminuye su número atómico en 2 unidades y su número másico en 4. Luego se va a transformar en otro elemento, este núcleo se transforma en otro núcleo de un elemento que ocupa 2 posiciones antes en la tabla periódica, ¿vale? Esto se conoce como ley de Soddy. Ahora, la radiación beta es lo que se emite, es un electrón rápido que se representa así como beta menos 1,0 o E menos 1,0. Cuando un núcleo radiactivo emite un electrón rápido, pues se transforma en otro núcleo cuyo número atómico aumenta en una unidad y su número másico permanece igual. Luego se transforma en otro núcleo del elemento que hay una posición por detrás en la tabla periódica. Esto se conoce como ley de Fajans. Y ya por último, la radiación gamma
Ya no es, la radiación gamma es radiación electromagnética, ya no es una partícula lo que se emite. Ahora, que sepáis que tenemos un núcleo radiactivo en un estado excitado, y quiere decir que tiene más energía de la cuenta, igual que existían los átomos excitados. Y este emite energía en forma de radiación y sigue siendo el mismo núcleo, pero más estable porque ha emitido esa energía que le sobraba. Pero en este caso que tengáis claro que lo que se emite es energía en forma de radiación electromagnética, con una frecuencia mayor que los rayos X. Esta radiación sí es dañina, ¿vale? Porque es muy energética, altera el ADN porque afecta a la estructura de los átomos. Quiero que sepáis que un núcleo radiactivo, un núcleo inestable, normalmente emite los 3 tipos de radiación a la vez para estabilizarse. Lo anormal es que emita una sola. De esta pregunta que tengáis muy claro, ¿vale? ¿En qué consiste? La ley de Fajans y la ley de Soddy, porque suelen preguntarlo en la selectividad, o que digáis qué partícula ha emitido cuando un núcleo se transforma en otro. Luego tenéis que tener muy claro que la partícula beta es un electrón y que la partícula alfa es un núcleo de helio.